Hola, hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ya se están conectando, mis disculpas, lo siento mucho, tuvimos unos inconvenientes técnicos de última hora y pues solo vamos a poder transmitir por aquí por Instagram. Así que de todas formas, muchísimas gracias a todas las personas que están ahí, qué bueno que vamos a hablar gracias a que muchas personas nos escribieron y nos dijeron una cantidad de temas impresionantes. En realidad son muchísimos los temas que nos sugirieron para hablar, ¿sí? Entonces, yo quiero que me vayan diciendo, por favor, de dónde están conectadas y conectados, mientras le damos un poquito de oportunidad a las personas, a otras personas de venir. Íbamos a transmitir también por YouTube, pero no se pudo, no se va a poder. Váyanos escribiendo por ahí. Hola Marta, Paula, Patricia. Hola Patricia Gallari, ¿qué tal? Bueno, Natalia desde Medellín, muchas gracias, qué tan rico que están ahí. Carmen Luz, Ana desde Orlando, qué bueno. Desde Cali, qué bien. Magali, muy bien, muchas gracias. Desde Bogotá, wow, bueno, desde Envigado, desde Cali, muchísimas gracias por estar ahí. Ya les invito a que compartan esto. Vamos a hablar de unos temas muy interesantes, porque le preguntamos a las personas como de qué querían, de qué les gustaría que habláramos, y en realidad, wow, resultaron una cantidad de temas impresionantes y les tengo una muy buena noticia, ¿cierto? Ya por lo menos estoy aquí, estoy por el Instagram, no se pudo por YouTube también. Sin embargo, pues se les está avisando a las personas que es por aquí, por Instagram solamente hoy, y pues vamos a solucionar el tema técnico para esta semana. Y entonces la buena noticia para todos es que esta semana tengo varios lives, ¿sí? Tengo varios lives, son 5 lives, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a tener una entrevista con Cristian Argüello el martes, porque el martes 16 también voy a estar el martes 16 voy a estar en un live donde vamos a hablar, a seguir tocando los temas que nos pidieron por Instagram, a las personas que se les invitó a que nos contaran de qué les gustaría que habláramos, ¿sí? Y entonces nos escribieron muchos. Entonces voy el martes, el miércoles y el jueves, que el jueves también tengo de hecho 2 live, y uno de ellos es para seguir hablando de esos temas que nos dijeron que les gustaría saber, y el otro es para hablar con Liliana TV, que también vamos a tener una entrevista muy bonita con ella, donde también hablaremos de bioreprogramación, hablaremos de temas de enfermedad y demás. Como ya se han ido presentando algunas personas, me alegro muchísimo que estemos aquí, muchas gracias, y quiero, si además nos cuentan también los demás desde qué ciudad, quiero entonces hacer una presentación. ¿Quién soy yo? Para muchas personas, que yo sé que aquí hay muchos que no me conocen, mi nombre es Luz Dari Parra Hoyos. Estudié primero auxiliar de enfermería y laboré muchos años, 15 años como auxiliar de enfermería, y los últimos 6 estuve haciendo la carrera de psicología. En cuanto terminé psicología, bueno, que ya llevaba 8 años formándome en teoría de guión mental personal, y en cuanto terminé psicología me fui a España, viví otros 15 años allá, y allí estuve formándome en una cantidad de cosas, y entre esas cosas me formé
en descodificación biológica. Y más adelante también pues me formé en 5 leyes biológicas específicamente. Bueno, también me formé en PNL, tuve la oportunidad de estar en un seminario con John Grinder y con el doctor Edmundo Velasco. También tuve la oportunidad de estar en otro seminario con Richard Bandler, ambos son co-creadores de la PNL. Y bueno, me formé en una cantidad de cosas. Y lo que yo hice fue que al integrar una cantidad de cosas que son todas muy potentes y muy buenas, son teorías y terapias, eso hace que hoy podamos tener una terapia de unos resultados que son realmente, cuando hablamos de magia, ¿cierto? Porque es que los estudiantes con frecuencia dicen, es que esto parece magia, es que esto es magia, y realmente sí podemos estar haciendo magia, y normalmente, pues prácticamente todos los días podemos decir estamos haciendo magia, ¿sí? Bueno, me alegro mucho ver que por aquí se acaba de conectar Cristian Argüello, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos todos. Entonces, les venía comentando, pues presentándome. Mi nombre es Luz Dari Parra Hoyos, y gracias a Dios, a la vida, a la divinidad, me fue dando o diciendo qué cosas yo podría o debería ir integrando en la bioreprogramación. Entonces, la bioreprogramación yo integré una cantidad de cosas, las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer, integré la teoría de guión mental personal, que es impresionante y que hoy les quiero comentar unas cosas fascinantes, porque hoy estuve de terapiada personal y entonces encontré unas cosas fabulosas que les quiero compartir, no solamente hoy, sino también en el transcurso de esta semana, que les comenté que voy a hacer varios live, que tengo una entrevista en el canal de Cristian Argüello, que tengo otra entrevista con Liliana TV, y entonces les quiero compartir hoy porque voy a hacer unas preguntas, ¿sí? Antes de ello, yo les quiero decir, ver un poquito aquí de la cantidad de temas tan enormes que nos estuvieron solicitando que hablemos. Es impresionante la cantidad de personas que nos escribieron y lo agradezco mucho. Y entonces estoy aquí mirando porque tengo que hablar de bloqueos económicos, y de eso les tengo una frase impresionante que hace poco también me llegó en una terapiada personal, de bloqueos y en general dificultades económicas. Y también nos preguntaron mucho, de lo que más preguntaron fue de bloqueos económicos, de lealtades familiares y de cómo romper con ellas. Nos dijeron que habláramos sobre algunas enfermedades, estoy aquí leyendo. ¿Cómo es que elegimos guardar lealtades para no superar a nuestros padres? Y hoy les voy a hablar. Este tema, es que estoy tan fascinada con eso que encontré hace poquito, y es para ir ya al grano de ello. Primero es la frase que me llegó en una terapiada en enero, que fue, estaba hablando con una amiga a la que también le estaba haciendo terapia en esa terapiada, y me llega una frase de: la falta de amor propio es la raíz de muchos de nuestros males, de dolencias, de enfermedades, de dificultades con la economía, de casi de cualquier tipo de problemas. La falta de amor propio. Y nada más imaginémonos, si nos queremos poquito, una persona que se quiere poquito puede ser o sentirse y expresarse y vivirse y manifestarse como una persona segura que va por lo suyo. Reflexionemos
en eso. Y si van contestando ahí mucho mejor. Una persona que no se quiere a sí misma va a ser capaz de ir por sus metas y por sus sueños de manera fácil y directa. Yo les agradezco que me digan si esa pregunta está clara y si se congeló la imagen y se escucha bien. Yo estoy viendo como que todo está bien. Bueno, muchas gracias. Ya me están diciendo que no. Una persona que no se quiere a sí misma difícilmente, y aquí va otro tema, incluso difícilmente va a incluso desear, soñar, pedir y sentir que merece. Por aquí, gracias Linney, dice, esa fue la misma frase que me vino toda la semana, el camino es el amor propio. Y ahí, cuando yo enseño teoría de guión mental personal, les cito, casi siempre, les cito esta frase que me encanta, que es de la Cábala, que dice, amor propio, respeto propio, valoración propia. Hay una razón por la cual todas tienen la palabra propio, ¿sí? Nos damos cuenta, si no lo tenemos, puede ser que muchas personas nos lo den, nos den el reconocimiento, nos den el valor, nos den el amor. Sin embargo, no lo podemos sentir. ¿Por qué? Porque no está aquí, no existe en mí. Y si no existe en mí, todo lo que no existe en mí, yo no lo puedo ver afuera. Por ejemplo, de hecho, en los videos de física cuántica me encanta cómo lo explican. Los aborígenes de aquí de América se demoraron un montón de días para darse cuenta que esos barcos que estaban en alta mar y que venían a conquistar a esas personas, a esos indígenas de todos estos países de América Latina, ¿sí? Ellos no sabían qué era eso, entonces como nunca lo habían visto, no existía en su mente y como no existía, no lo veían entre comillas. Ellos veían que había una cosa por allá, mas no sabían explicar qué era. Y van pasando los días, se van acercando y cuando ya tienen encima a todo ese montón de gente, armados y demás, ahí es que aterrizan y caen en la cuenta. Entonces, para resumir esto, yo no puedo ver lo que no existe en mí, ¿sí? Entonces, si en mí no existe el amor propio, el respeto propio y la valoración propia, difícilmente la voy a ver aunque me la estén dando afuera. Bueno, por aquí, muchas gracias a todos los que me contestaron. Si no hay amor propio es muy difícil avanzar, que está todo muy bien, muchas gracias, muy bien. Ay, bueno, entonces voy a seguir con esa frase. Me dice mi amiga cuando yo se la dije, wow, lo voy a escribir, ¿cierto? Incluso parece que si no lo tengo en mí, parece que no lo veo hacia mí, allá afuera no se ve. Esto que dice Linney, ¿cierto? Afuera no se ve, es porque, y les voy a ir un poquito más allá ya con esta frase. Resulta que ese amor propio yo no lo tengo porque no me lo dieron. Entonces no lo conozco. O a lo mejor mi papá no me dio el amor o mamá no me dio el amor que yo necesitaba. Entendamos que ellos nos dieron lo que ellos sabían y podían. Entonces, si no me dieron el que yo necesitaba, yo lo voy a seguir buscando. Y lo voy a buscar en todos los demás. Y los demás puede que me lo den. Sin embargo, yo les voy a seguir exigiendo a todo el mundo que me den ese amor que yo he esperado toda la vida que me dé papá o mamá. Y no lo voy a ver, aunque me lo den, ¿sí? Bueno, entonces, hasta ahí esta partecita, porque quiero hablar
de esa película que hacemos, de ese personaje que estamos actuando todos. Entonces, ya no recuerdo si fue hoy o si fue ayer, que me llegó en mi terapiada, que somos un personaje para todas las demás personas. Y las demás personas están actuando diversos personajes para nosotros, ¿sí? Y entonces, voy a contestar esta pregunta, que si es igual el amor propio a la autoestima. Auto, mía, estima, mía. Lo que pasa es que me gusta más decirle amor propio, porque por ahí alguien dijo, el camino es el camino es el amor, ¿cierto? Entonces, el personaje estaba en mi terapiada y me llama una amiga que quiero muchísimo y a contarme una historia de otra persona. Entonces cuando me dice, ay amiga, pasó una cosa muy horrible, tal, y bueno, me dice que una persona que conocemos las dos hizo un cáncer de páncreas. Y me dice mi amiga, ¿sí? Esto es muy interesante. Mi amiga me dice, ay, me duele mucho, me da mucha tristeza. Seguimos hablando y mi amiga en un momento dado llega y dice, porque yo le digo lo de los personajes, lo que me había llegado del personaje que cada quien representa para nosotros, ¿sí? Y ese personaje que cada quien representa es el personaje que yo necesito de manera inconsciente que represente. Lo que pasa es que casi no nos damos cuenta que es mi necesidad inconsciente, que el otro represente un personaje. Por ejemplo, entonces, que alguien represente un personaje. Entonces mi amiga me decía, ¿y cuál es el personaje que ella está haciendo para mí? Y yo le digo, pues muy sencillo, y tú lo sabes. Ella en este momento se debe de estar sintiendo amada porque en su familia ella es la pobrecita, la víctima, ¿sí? De hecho, miremos, ella tiene un familiar, la mujer que está enferma tiene un familiar que es oncólogo, e inmediatamente le dice, no, te vas para Estados Unidos porque allá te vamos a operar y te vamos a sacar esa masa. Ella, que no se ha querido prácticamente nada, ¿sí? En general hay muchas cosas en ella que muestran que no se ha querido nada y que va de víctima constantemente, y esto no es un juicio para ella porque es lo que tiene en la película, en esa película que ella siente que debe representar. Entonces ella en este momento se está sintiendo querida cuando tiene un montón de personas que están pendientes de ella, que le están corriendo, que la están cuidando. Sin embargo, vale la pena, y ahí sí digo la palabra pena, porque yo normalmente esa frase casi siempre la cambio por vale la dicha. Pero en este caso, y ahí vale también el pero en este caso es, vale la pena enfermarse para poder conseguir un poco de amor y de atención, ¿sí? A mí me gustaría que me respondieran. Hay una frase de uno de los maestros que yo tuve que dice que el cáncer te da lo que la vida no te dio. Y en realidad no es lo que la vida no me dio, es lo que yo no me di a mí misma, ¿sí? Sin embargo, eso que yo no me he dado a mí misma es porque yo no aprendí. Yo ya vine con un paquete. Y aquí viene lo de seguir con el personaje. Ya vinimos con un paquete que está instalado en nosotros. Y mi amado me preguntaba, ¿y desde cuándo está instalado? De pronto, desde que el alma eligió venir aquí, ¿cierto? Eligió venir a vivir esta experiencia humana. Entonces, venimos con ese paquete. Y cada quien tiene a ser un personaje. De hecho, por ejemplo,
con mi amiga, me dice, ¿y entonces cuál es el rol que yo hago con ella? Y ella misma se responde y dice algo como, porque es que todo el que necesite un verdugo lo tiene conmigo. Y ella se da cuenta que ella constantemente vive haciendo el papel de verdugo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si ella necesita hacer el papel de verdugo, ella atrae personas que necesiten. Ella de hecho lo decía, porque es que todo el que necesita ser pateado, ahí me tienen a mí. Y es una mujer súper buena gente, solo que en el enredo de ella y en el personaje que ella vino a cumplir para otras personas, ¿sí? Tiene el papel de ser verdugo. Ahora bien, eso no lo hace con todo el mundo, ese papel no lo hace con todo el mundo, porque ella está para cumplir el rol de verdugo con unas personas y está para cumplir el rol de salvadora con otras personas. Y pareciera como que todo se está centrando en el triángulo dramático aquí en este live, ¿cierto? Sin embargo, en realidad, y sí se está centrando, solo que estábamos hablando, y yo quiero volver al comienzo y al título de este live, ¿sí? El título de este live que dijimos, vamos a hablar de el origen de las dificultades económicas, ¿sí? Y de muchas de las enfermedades. Y entonces hablemos de deudas emocionales. ¿Cuáles son las deudas emocionales que cada quien tiene? ¿Sí? Y teniendo presente que muchas de las deudas emocionales que estamos cargando, no somos ni siquiera conscientes de esas deudas emocionales, ¿sí? No somos conscientes. Yo hace poco me di cuenta de una deuda emocional mía, hace tal vez 3 o 4 días, no recuerdo, pero hace muy poco me di cuenta, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que si tengo una deuda emocional, por ejemplo, recuerdo mucho a un hombre que no había logrado triunfar como basquetbolista, como deportista profesional, siendo excelente, teniendo una estatura muy buena, etcétera, etcétera, porque tenía una deuda emocional. ¿Qué cuál era? Él era el favorito de su papá. El papá a los otros hermanos les pegaba un montón y a él no. Y además a él siempre lo ponía de ejemplo. ¿Eso qué pasa? Esa preferencia que por lo general se la gana ese niño o esa niña, porque ese niño o esa niña hacen cosas para ganarse ese amor de papá. Entonces esa preferencia que se gana, ese rol, hace que genere que esa persona sienta culpa, ¿sí? Esa persona siente culpa. ¿Por qué? Porque el papá le ama más a él o a ella que a los otros. Y esa culpa es la que genera la deuda emocional. Y esa culpa hay que pagarla de alguna manera. Y muchas personas, ¿cómo pagan eso? Y aquí viene el tema del dinero. No triunfando, perdiendo dinero, ¿sí? Por aquí hay personas que dicen en el grupo que no pueden entrar, pero en el grupo de las personas que tenemos, de los contactos, hay que decirles que entren por Instagram y ya, bueno, entonces para que no se lo pierdan. Entonces, vuelvo a retomar por si me he despistado, pero mientras tanto, mientras yo retomo, quiero pedirles el favor de que me digan si es claro hasta el momento, si está siendo claro lo que yo estoy explicando y si les parece que es importante, ¿sí? Si un papá muere cuando se es bebé, ¿se puede sentir esa falta de amor propio? Sí. Sí, Jenny, porque es que el bebé se siente abandonado.
aunque haya nacido enfermo y lo hayan llevado a la incubadora para que se sane, ¿sí? Para que se alivie, entonces se siente abandonado y desde ahí va a crecer con un vacío de amor impresionante. Yo conozco una chica que de hecho tiene sobrepeso, por suerte no demasiado importante porque se cuida bastante, y entonces esa chica tiene sobrepeso porque cuando ella nació muy enfermita, mucho. Estuvo 15 días hospitalizada y sin poder ver a papá y a mamá, aunque ellos estaban súper preocupados por ella. De hecho, pues como nació en una región donde había muchas necesidades económicas, a ese papá le tocó hacer una cantidad de cosas para poder conseguir una pipeta de oxígeno, en fin, una cantidad de cosas. Entonces, esa chica, ¿qué pasa? Como estuvo 15 días allá, hospitalizada, esa chica no se ama lo suficiente. Y no se ama lo suficiente, ¿por qué? Porque se siente abandonada. No me quieren, no soy importante, estoy aquí entre estos 4 vidrios, porque obviamente una incubadora es en un vidrio, etcétera, etcétera. Esa persona va a ir buscando el amor de papá. De hecho, busca el amor del papá en las parejas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como el papá después se desvive enormemente por esta niña, ¿sí? Y la sobreprotege, para ella está siendo muy difícil encontrar una pareja que la ame, ¿sí? Porque, y a quien amar, porque ella a quien busca en las parejas es al papá, ¿sí? Es al papá. Entonces, nadie le da la medida de ese papá tan sobreprotector. Bueno, voy a volver a preguntar por aquí. Eso suele suceder, llamar la atención, amor y atención, pero ¿a costa de qué? Una enfermedad tan terrible. Sí, por aquí me dicen no vale la pena, o sea que va en el chat, lo llevo muy atrasado. El desamor que ha vivido, sí, sí, vamos a quedar grabado. ¿Cómo saber si se tiene una deuda emocional? Bueno, muchas gracias por las preguntas y por participar, que a mí me encanta poder ir respondiendo a preguntas. Bueno, me están diciendo que sí es muy claro y muy interesante. Vale, excelente, porque además les voy a poner un ejemplo impresionante. Y les voy a hablar de una frase que yo les suelo decir a casi todos los consultantes, ¿sí? Bueno, por aquí están pasando el link para muchas personas que no han logrado entrar y me parece pues importante que se les pueda compartir. Así que, bueno, si lo pueden compartir con los grupos, lo agradezco porque hay muchas personas que no han podido entrar. Pienso que es bastante importante, va a quedar grabado, va a quedar colgado ahí y se agradece muchísimo que lo compartan con otras personas, ¿sí? Entonces, que si el equipo lo puede compartir. Bueno, entonces voy a retomar. Muy bien, me crié con mi abuela, ya trascendió. En mi vida me comparaba con otras primas que eran muy rebeldes. Ah, la abuela. Bueno, posiblemente estoy en deuda emocional. Fui la consentida de mi papá. ¿Será por eso que cuando él se fue de este plano me llegó la escasez? ¡Wow! ¡Qué interesante! Miren, por ejemplo, cuando me siento en contacto con mi papá, ¿sí? En estos días yo les voy a estar hablando del tema porque además, bueno, aparte de que les dije, voy a hacer unos live esta semana, el martes, miércoles, jueves. De hecho el martes tengo 2 y el jueves tengo 2, y voy a seguir abordando este tema. Y dentro de poco tengo la semana de la bioreprogramación, que estén atentos ahí al Instagram y a los grupos para que les contemos, para que sepan las fechas.
porque tengo muy claras las de esta semana, ¿cierto? Martes 2 live, porque tengo entrevista con Cristian Argüello en su canal a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde tengo otro live mío para seguir respondiendo a estas preguntas, que estoy fascinada con este tema porque es como que me ha estado llegando todo así súper en muy pocos días. Y el martes, miércoles y jueves, y el jueves tengo otros 2 live, uno a las 12. Ay, sí, uno a las 12 y uno a la 1 de la tarde, o sea que toca así empataditos, ¿sí? Bueno, esos 2 son seguidos, el jueves. Ok, vuelvo a retomar aquí, ¿cómo podemos sanar las deudas emocionales? Yo les voy a regalar en estos días les voy a regalar. Puede ser que lo haga hoy, vamos a mirar cómo se está moviendo todo. Un acto simbólico para pagar, para cancelar las deudas emocionales, ¿sí? Por aquí dice, mi papá nunca respondió por mí, nos abandonó, creo que estoy en deuda emocional como dices. Vale, yo no sé con quién pueda que sientas las deudas emocionales. Con los ejemplos aprendemos más. Tengo miles y miles y miles y miles de ejemplos, Dios mío bendito, de casos, ¿sí? De todos estos temas. Cómo se puede romper una lealtad familiar con los padres. Eso lo vemos muy especialmente en el taller de psicogenealogía, ¿sí? Bueno, mi papá siempre fue un padre ausente y el poco tiempo que vivió con nosotras fue un hombre maltratador y la relación con mi mamá nunca ha sido buena, confrontamos mucho. Hay que revisar si es que de pronto le estabas cobrando a tu mamá que se hubiese dejado maltratar o que hubiese permitido que el papá maltratara a los hijos. Les quiero poner un ejemplo de esto que estamos hablando y de que yo estoy buscando el amor, la atención, etcétera, etcétera, ¿sí? En las otras personas, llámese en la pareja. Ese personaje que yo quiero o necesito de manera inconsciente que el otro haga para mí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, me llama estos días una amiga y me dice, estoy en shock, necesito que hablemos, me dijeron que mi esposo tiene otra, ¿cierto? Vale. Yo empiezo a hacer preguntas porque ya le tengo la ropa lista, cuando llegue a la casa se va, no sé qué, en fin. Y yo simplemente empiezo a hacer preguntas, Finalmente ella, es muy bonito porque hoy me dijo, porque ella se dio cuenta que está en lealtad con su madre porque la mamá se la pasó toda la vida diciendo, me voy a separar, me voy a separar, me voy a separar, voy a dejar al marido, y nunca lo hizo, nunca se separó. Y esta chica estaba empezando a decir lo mismo, no, es que yo me quiero separar, me voy a separar, me voy a separar. Entonces, ¿qué pasa? Viene y le dan un golpe, un llamado de atención, hey, atención, atención, ¿realmente te quieres separar? Y ella encontró una serie de cosas que debe de sanar y se puso en la tarea de sanar a su niña pequeña. Ella también había interpretado como que el papá mejor que no esté en la casa, en fin. Entonces es maravilloso porque realmente el otro está siendo el personaje que yo necesito que haga para mí. El de la víctima, el del salvador, el del verdugo, básicamente, porque, por ejemplo, la persona que está enferma, por ahí alguien respondió, uy, no vale la pena ponerse una enfermedad tan grave por recibir un poquito de amor, ¿sí? ¿Qué tal si hacemos la tarea de querernos a nosotros mismos? ¿Y eso cómo se hace? Porque no es tan fácil, porque es que si no lo grabé, si no lo aprendí, ¿sí? Entonces, ¿de dónde agarro para ello? Porque contándole a mi amado me gusta mucho, yo le cuento y él me hace preguntas y entonces hablábamos y esa persona entonces ¿cómo va a poder crear la realidad que quiere si no la conoce?
Entonces sí la conoce, aunque no sabe que la conoce. De hecho, en bioreprogramación, lo aprendí desde la biodescodificación, sí lo sabe, aunque no sabe que lo sabe. Y aquí voy a tocar un temita. Por ejemplo, en el vientre vivimos una cantidad de cosas. Ser rechazados, que lo intentaron abortar, que el papá no quería, cantidad de cosas, palizas que el papá le pegaba a la mamá, etcétera, etcétera. Ya desde ahí, el bebé trae no ser amado, ¿sí? Ya desde ahí lo trae. No merezco ser amado, no merezco, y es que si no merezco ser amado, entonces tampoco merece el dinero, tampoco merece el éxito, tampoco merece el amor, no merece nada. No es que no lo merezca, valga la aclaración, es que siente que no lo merece. Es lo que se dice a sí mismo y hace parte del guión o la película que tiene ahí ya insertada a nivel celular. Entonces la persona se está comportando de una manera X o Y porque escuchó, vivió y sintió unas cosas que la mamá pensó, sintió y vivió cuando estaba en embarazo. Cuando vamos allá, la persona recuerda lo que ya sabía, aunque no sabía que lo sabía, lo recuerda. Cuando vamos a donde allá, cuando llevamos a la persona a la concepción, a la gestación o al nacimiento, ¿sí? La llevamos allá y la persona lo va a recordar. Entonces, voy a perfilar un poco más con esto, ¿sí? Y es un ejemplo. Miren, me llama una vez alguien a pedirme una cita para su hijo, voy a recortarlo, de 9 años con trastorno de déficit de atención con agresividad. Cierto, el niño en el colegio, de hecho, lo tenían haciendo artes marciales para que sacara toda la rabia que tenía. El niño pegaba a los compañeritos, además era todo grandote, en fin. Y entonces yo simplemente le pregunto a la mamá qué había pasado, que si había pasado alguna situación difícil durante la gestación del niño. Y ya en la consulta ella viene y me dice, mira, nos embarazamos, ambos nos habíamos venido de un pueblo a la ciudad, estábamos estudiando en la universidad y pues nos embarazamos, entonces lo primero que él me dice es que él no va a responder. Yo me pongo muy triste y estoy ahí en esa situación. Sin embargo, a los 8 días, el papá del bebé, el novio de ella, dice que sí va a resolver, que sin embargo, pues con lo poquito que ganan, que mejor ella suspenda la carrera, no siga estudiando y se vaya para donde los papás mientras nace bebé. ¿Ok? Ella se va. Y miremos, ella encuentra, ¿qué encuentra en la familia de los papás? Por lo menos la acogieron. Sin embargo, el papá y la mamá dejan de hablarle durante 6 meses y una de las hermanas la humilla todos los días la humilla y le dice cosas feas y tal. Por lo tanto, ese bebé sabe que fue rechazado, que no lo querían, que tuvo muchas dificultades y que la mamá pasó muchas humillaciones. El bebé tiene rabia, ¿sí? El niño, la mamá me decía, pero ¿cómo le vamos a decir eso? Le dije, tranquila, él lo sabe, aunque no sabe que lo sabe. Cuando se lo contamos de una manera más bonita, ¿sí? No tan dolorosa, el niño mira a la mamá, se abraza a ella, llora y en menos de 5 minutos se queda profundo. ¿Por qué? Porque recordó lo que ya sabía, ¿sí? Y una sola sesión y ese niño se sanó del trastorno de déficit de atención con hiperactividad y con una agresividad que tenía tan grande, ¿sí? Yo quisiera saber si este ejemplo ha sido claro para
luego avanzar también más. Ahora siento que no avanzo como me propongo, fui la consentida de pequeña de mi papá, habría que revisar entonces si estás en una deuda con los demás. Me llega el dinero con facilidad, sin embargo a veces siento que no lo disfruto por pensar que a otro le falta o no le va tan bien como a mí. Ay, Dios mío, bienvenida al club, Julie, no te preocupes, que de alguna manera... No terminaste de explicar lo de la deuda emocional, tranquila, que es que ahí vamos. Ah, bueno, gracias, está claro, muy bien, muchas gracias, excelente. Entonces, por diversas razones podemos sentir que o podemos no sentirnos amados. Aquí dice, tengo responsabilidad, mas no me corresponden, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Quien tiene deuda emocional, por ejemplo, por haber sido el favorito o la favorita de la familia, va a estar buscando personas a quienes darle el dinero de manera consciente o inconsciente, o sea, vienen personas a llevárselo, a robárselo, o la persona de manera inconsciente lo entrega en un mal negocio que hace, habitualmente en un mal negocio, paga más de lo que le habían pedido y se olvida de recibir el cambio, entrega más dinero, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué es eso? A esas otras personas a las que les deja el dinero sin querer, de manera consciente, ¿sí? Porque lo está haciendo de manera inconsciente, entonces es como si fueran sus hermanos o hermanas simbólicas, ¿sí? Y entonces va entregando el dinero. Como de alguna manera no se lo da a sus hermanos o hermanas, lo cual tampoco es que tenga que ser así, porque es que la deuda la contrajo. Atención a esto, atención. Y aquí yo les voy a pedir, vamos a hacerlo como un ejercicio, yo quiero que cierren los ojos y respire, y vas a hacer 3 respiraciones lentas y profundas, ¿sí? Y para todos los que se han identificado con que, por ejemplo, tienen dificultades económicas, ¿sí? O que están pagando deudas y asumiendo responsabilidades que no les corresponde, ¿sí? Entonces, les voy a invitar a que respira nuevamente y te preguntes ¿cómo qué edad tiene ese niño o esa niña que sintió culpa o que sintió que le debe a alguien, ¿sí? Que sintió que le debe a quien sea, ¿sí? Puede ser que le deba, que sienta que le deba a mamá o que los demás le deben a ella. Entonces, quiero que encuentres como qué edad tiene ese niño o esa niña que sintió esa deuda o que se sintió en deuda. Y quiero que me escriban ahí, por favor, porque vamos a hacer algo más con ellos. Sí, primero quiero que me escriban ahí, por favor, y luego haremos algo, ¿sí? Cuando lo hayan encontrado, como que edad, 5 años a mi mamá. Ok, gracias Natalia por compartir. 7 años más o menos. Ok, 7 años, Silvana, 11 años. Ok, gracias por compartir. Y lo vamos a hacer desde hoy y lo voy a seguir haciendo en esta semana seguramente y en los live que voy a estar haciendo porque quiero
ayudarles mucho con ellos, ¿sí? Con ese tema. A los 1 año, 5 años a papá y a mamá, 11 años a mi papá. Miremos qué cantidad de edades en las que pudimos haber sentido que le debíamos algo. Yo de hecho esta semana me di cuenta que yo había identificado que mi mamá había sido injusta con mi papá y lo que mi mamá hizo fue grandioso, que ojalá todas mis hermanas y yo hubiéramos tomado ese ejemplo. ¿Y qué fue? Estaban muy jóvenes y había situación económica difícil al parecer. A mí no me tocó, gracias a mi Dios. Entonces, mi mamá le dice a mi papá que vaya y consiga algo para hacer el almuerzo. Vivían en el campo, lejísimos, en fin. Y entonces mi papá llega con una carne, ¿cierto?, que no era lo mejor. Y mi mamá, miremos esto, mi mamá, yo lo supe porque ella me lo contó. Entonces mi mamá miró eso y le dijo: esto es lo único que usted es capaz de conseguir, y lo tiró al huerto, ¿sí? Al solar, vivían en el campo. Y wow, con eso mi mamá lo que hizo fue decirle a mi papá, de otra manera, ¿cierto? No de la más chévere, pero, hey, yo no voy a tolerar que me des tan poquito. Así que ponte las pilas a conseguir más, ¿sí? Ok. Entonces, eso fue algo grandioso porque eso ayudó a que mi papá se convirtiera en un hombre que siempre iba hacia adelante, ¿sí? Siempre iba hacia adelante. Yo aprendí a querer mis cosas gracias a mi papá, ¿sí? A que lo vi, que siendo un campesino casi analfabeta, logró un montón de cosas, sí, logró darnos educación a los que quisimos y demás. Entonces, yo veía eso como una injusticia por parte de mi mamá. Solamente lo descubrí esta semana, sí, que esta semana ha sido de mucha terapia. Entonces, lo descubrí esta semana. Ok, yo había vivido como que mi mamá había cometido una injusticia con mi papá. En realidad no fue una injusticia, pero la niña pequeña lo percibió así. Y ahora bien, como todos han puesto aquí edades de 14 hacia abajo, 5 años, 1 año, 7 años, 14, 11 años, 14, etcétera, etcétera. Y aquí alguien me está diciendo que si es igual, si estando pequeña cogí una plata de mi abuela sin permiso y cuando mi papá se dio cuenta me pegó, es posible que sí, ¿cierto? Que también hayas contraído ahí una deuda, sobre todo una culpa. Conozco una persona que casi le queman las manos en el fogón porque agarró unas monedas de la mamá, ni siquiera se las gastó y con eso esa persona tenía una enorme dificultad para agarrar el dinero. Le costaba incluso cobrar porque para ella dinero es igual a peligro de me van a quemar las manos. Ok. Entonces, volviendo y retomando de las deudas emocionales, yo quiero que las escriban. Tomen papel y lápiz, van a tomar papel y lápiz y van a escribir esas deudas emocionales. De hecho, les voy a decir una frase, va a quedar grabado ahí, luego lo van a poder volver a ver. Entonces, van a escribir la frase de: yo hoy doy por canceladas, lo voy a escribir yo aquí grande, ¿sí? Yo, y pueden escribir el nombre, ¿sí? Voy a escribir Luzdari Parra Hoyos. Doy por canceladas todas las deudas emocionales deudas emocionales que yo tenga conscientes o que estén en mi inconsciente, conscientes
o inconscientes, ¿sí? Que yo haya contraído cuando era una niña pequeña, ¿sí? Escriben eso, ¿sí? Yo aquí lo tengo escrito, doy por canceladas todas las deudas emocionales, conscientes o inconscientes que yo haya contraído cuando era una niña pequeña. Y entonces, con rojo le van a escribir grande, ¿sí? Le van a escribir grande, cancelado, ¿sí? Miremos, cancelado. Y entonces, una vez que hacen eso, lo van a leer en voz alta, ¿sí? Lo van a leer en voz alta. Uy, qué interesante. Yo no logro identificar, pero siento culpa por todo y ladrona por todos. No entiendo lo de ladrona por todos, pero por eso aquí ya puse deudas conscientes o inconscientes, porque puede que yo no las recuerde y si nada las estoy recordando, entonces muy bien, aquí se las escribieron. Yo doy por canceladas todas las deudas emocionales que tenga, conscientes o inconscientes, que haya contraído, ¿cierto? Deudas emocionales conscientes o inconscientes que haya contraído cuando era una niña pequeña. ¿Por qué? Porque yo ya no soy la niña que fui y que contrajo esa deuda. A lo mejor, por ejemplo, le hicimos pegar una paliza a una hermana, hicimos caer a otro niño o a otra niña, a lo mejor le hicimos daño a alguien y eso se queda como una culpa, ¿cierto? Entonces, mira qué interesante, si mi madre siempre sufría porque mi papá no le enviaba dinero, creo que yo pensé que mi papá siempre le debía a ella o él era un deudor, me duele mi cabeza. Mira lo que has encontrado, qué importante, ¿cierto? Me tocó esa situación con mi hermano. Entonces ya tenemos esto, ¿sí? Cada quien lo va a leer en voz alta, luego lo pueden volver a escribir y luego pueden escribir las que se acuerden, ¿sí? Por ejemplo, yo doy por cancelada la deuda que contraje sin querer al ser la favorita de mi papá y de mi mamá, por ejemplo, la deuda que contraje con mis hermanos, yo soy inocente de eso, ¿cierto? Entonces, vamos a escribirlas, ¿cuáles? ¿Por qué? Porque fue la niña pequeña y esa niña pequeña no tenía más recursos, esa niña pequeña lo hizo como supo, como pudo, lo interpretó también de acuerdo a su programa. Sí, también se pueden incluir las alianzas inconscientes, las lealtades, por ejemplo, esa lealtad con esa mamá, ¿cierto? Con esa mamá o con ese papá, la lealtad en que hay que atraer una pareja infiel, la lealtad en que hay que atraer a alguien que le pegue porque eso es lo que conoce, la lealtad en alguien que le maltrate, que le descalifique, ¿sí? Entonces, eso hay que, se van a cortar, la lealtad es en pobreza, en escasez, en dificultad, en que todo tiene que ser muy, muy, muy difícil. Todo eso lo pueden escribir. Esto era para poner el ejemplo, muy bien Edith, doy por canceladas todas las deudas emocionales que haya contraído, conscientes o inconscientes, que adquirí cuando era pequeña. Después, ¿qué van a hacer? Las leen, porque eso hay que decretarlo, y después vas a doblar esa hoja, la vas a cortar en trocitos y luego las vas a quemar, ¿sí? Para que eso se transmute, luego hay que quemarlo, ¿sí? Así estamos haciendo un acto simbólico. Lealtad también en enfermedad, sí, por supuesto, gracias Laura. Lealtad también en enfermedad, en pobreza, en lucha, en dificultad, en que le roben, en mantenerse endeudada o endeudado, en que no le alcance, en ganar poquito, etcétera, etcétera. Yo siento que tengo una deuda con mis hermanos y hermanas en escasez porque todos me llegan a la casa aunque yo no lo desee. Todos me llegan a la casa. Interesante, puede ser que tú sientas que les tienes que pagar a ellos, ¿cierto? Por ejemplo, alguien
hay personas a las que les encanta estar invitando a los demás a comer a casa, ¿cierto? Son personas que quieren reunirse con su familia o reunir a la familia que está desperdigada. Como no puedo reunir a mi familia, pues reúno a los amigos, ¿cierto? Y en este caso tus hermanas y hermanos llegan a tu casa, aunque a ti no te apetezca, ¿sí? Hay que revisar porque casi con toda seguridad te puedo decir sí que es una deuda. ¿Por qué? Porque tú podrías poner límites, porque tú podrías decir, no, yo no quiero, yo no quiero o no quiero darles, como dice, a mí todos mis hermanos me piden. Entonces la pregunta ahora es, ¿para qué o para quién estás en la necesidad inconsciente de que los otros me pidan, ¿sí? De que mis hermanos, por aquí dice, y mi pareja también, de que mis hermanos, mi pareja, quiero quitarme una lealtad a la vida de papá con mamá, se está repitiendo conmigo y con mi pareja. Entonces busca el esquema de pareja que tú sí quieres, no el que conoces para que no lo sigas repitiendo, ¿sí? No el que conoces para que no sigas repitiendo ese, sino cuál es el que yo quiero crear. Como me dijo mi amiga, me dijo, sí, yo ya no quiero esa realidad, yo sé que puedo crear otra realidad y la voy a crear, ¿sí? Entonces, qué bien, porque una vez que hemos cancelado las deudas, esas deudas que recordemos, mejor sí, son las que recuerdan, lo hacen luego, ¿sí? Entonces, una vez que hemos cancelado esas deudas, que hemos quemado eso, ¿sí? Quiero que tomes contacto contigo y sientas cómo te sientes y estés atenta y atento a observar los cambios que van a pasar, ¿sí? Bueno, después de tener mucho ahora tengo escasez y no poder ayudarlos como antes. ¿Qué lealtad es esa? Pues a lo mejor, mucho cuidado, porque podría ser que para no tener que seguirles dando, a lo mejor en algún momento dado dijiste, no, para no darles, mejor no tener. Hay gente que hace cosas así, ¿cierto? Para no darles, no, pues yo mejor decido no tener dinero o que no me siga llegando a mí para no tener que darle a todo el mundo, ¿cierto? Quiero quitar la lealtad de ser la proveedora de mi casa y ya estoy casada. ¡Wow! Dianita, pues por aquí veo que mi hija está repitiendo la vida de mi mamá en su relación de pareja. ¿Cómo se le puede ayudar? Hay que cortar con esas lealtades. Entonces, quiero... wow, vale, muy bien. Después ya no tenía... Ah, ¿viste? Sí, yo dije eso y después ya no tenía como antes. Es muy delicado lo que decimos, préstame las letras, porque hoy estuve terapiada, ¿sí? Como les conté, me llegaron cosas maravillosas y yo suelo sacar unas cartas del alfabeto hebraico y me salieron dos cartas maravillosas y la segunda de ellas es el verbo es creador, ¿sí? Entonces, el verbo es creador, son las letras hebraicas, el tarot de las letras hebraicas, que yo lo amo, y entonces me salió la 17, que es el verbo es creador, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Mucho cuidado, porque alguien me contó que una persona le dijo a sus hermanas y hermanos, no los quiero volver a ver en la vida, y se quedó ciega esa persona. Mucho cuidado con cómo decimos eso. Yo nunca dije eso, mi esposo murió y toda la familia se fue de nuestro lado. No sé a qué te refieres. A mí me gusta devolver cualquier cosa que me den. Si no, me siento en deuda y no me gusta. Ay, Dios mío, quiere decir que no tienes el permiso de recibir. Y si, por ejemplo, no recibimos, que son los mensajes que me han estado llegando a mí también estos días, ¡hey! Es el momento de recibir. Deja de dar, recibe. Porque el dar y el recibir hacen parte de la misma energía. Y si yo bloqueo una de las dos, entonces
si solo doy y no recibo, ¿cierto? Entonces estoy bloqueando la energía. Así que mucho cuidado, porque estamos bloqueando la energía. Entonces vuelvo a retomar. Mucho cuidado con lo que decimos, porque pues, el universo escucha. Entonces es mejor estar cuidando nuestros pensamientos y pensar solamente cosas buenas y positivas, ¿ok? Bueno, eso por un lado. Por el otro, como el verbo es creador, vamos a crear la nueva realidad que queremos. Ay, pero si yo solamente vi un modelo de, por ejemplo, le preguntaba yo a una de las amigas esta semana, solamente vi un modelo que es un papá infiel, un papá que desvaloriza, un papá que pega, etcétera, etcétera. Entonces, si solamente eso es lo que vi, porque yo le decía a mi amiga, vale, eso viste en tu papá, pero viste otros modelos de relación de pareja. Y entonces decía, no conozco ningún otro. O sea, los pocos 3 que conoció más de cerca eran todos disfuncionales. Entonces yo le dije, vale, pero resulta que de adulta también has visto otras relaciones de pareja. Y somos muy amigos con mi amado también. Entonces le dije, tú has visto la relación de pareja que mi amado y yo tenemos. Ese es otro modelo diferente. Entonces, ¿qué pasa? Sí lo hemos visto, pero ni siquiera nos hemos dado cuenta. Por lo tanto, ahí está la información, sí la tenemos, porque hemos visto, por ejemplo, la casa que queremos, nos hemos imaginado el salario que me quiero ganar, nos hemos imaginado el barrio donde queremos vivir, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí lo sabemos, solamente es empezar a crear esa realidad que queremos. Bueno, yo voy a ir cerrando. Muchísimas gracias. Yo me emociono hablando de esto y sobre todo cuando participan, me encanta. Entonces, aquí Ana Rocío dice, ¿con quién hago terapia? Para si yo soy una maestra en el tema. Es que yo quiero que me sigan faltando cosas para sanar. ¿Por qué? Porque si me siguen faltando, pues voy a estar viviendo mucho más tiempo y me encanta vivir, ¿cierto? Que me vayan quedando cositas pequeñitas más bien, ¿cierto? Pequeñitas. Entonces, que pueda seguir viviendo aquí en este plano. Yo quiero seguir aprendiendo muchas cosas. Entonces, por ejemplo, yo para esta semana, es que el martes es un día intenso porque tengo 2 live y después voy a terapia. Yo voy a terapia. ¿Con quién? Con alguien que se formó en biorepro conmigo, que además ha aprendido un montón de cosas también, es un bioreprogramador y es uno de mis terapeutas. También estoy esperando que llegue otra amiga para terapiarme. Voy a tener una constelación familiar esta semana para constelar un tema, aunque ya tengo las respuestas, porque me puse también en terapia individual, en meditación, en buscar esas respuestas, y las respuestas llegan cuando las buscamos. Entonces, y yo le digo a todos mis estudiantes y todas las personas que se forman en bioreprogramación, ¿cómo vas a decir que tu terapia sí sirve si tú no la aplicas en ti? ¿Cierto? Entonces yo mantengo yendo a terapia, ¿cierto? Bien, quiero vivir en finca, pues escríbalo. ¿Cómo lo declaro que quiero una pareja diferente en mi relación? Sí, yo soy una apasionada. Influye el merecimiento y amarnos, como dijo la doctora al inicio de la, y le está contestando Neida, que es una persona muy linda que ha carecido un montón. Entonces, esto solamente es un abrebocas, ¿sí? Solamente es un abrebocas. A todo lo que vamos a estar hablando, tengo 2-3 semanas que voy a estar con muchos lives, ¿sí? Y entonces el martes 16 tenemos un live a las 10 de la mañana y otro a la 1 de la tarde. El miércoles tenemos un live a la 1 y el jueves tenemos uno a las 12 del día con Liliana TV y otro a la 1 de la tarde.
Vamos a estar hablando de más de esto, porque finalmente no acabé de entrar en los temas de las enfermedades como tal, que son generadas por la falta de amor propio. Volvemos a lo mismo. Y yo todo el tiempo le digo a las personas cuando, sí, pues me falta amor propio, pero ¿y entonces cómo hago para quererme? Me deben enseñar, ¿cierto? Lo debo y lo puedo aprender. Sí, lo debo y lo puedo aprender. Ok, voy a responder la última pregunta de que qué hacemos con los papelitos. Los quemamos y las cenizas se la puedes echar a una plantita porque en general vuelve y se convierte en abono. Sí, entonces la puedes echar en una plantita. Ok, pues entonces también tenemos que pedir perdón a los vivos. Yo quiero que, a mí me gusta mucho más hablar de disculparme. Disculparme es quitarme la culpa, ¿sí? Disculpar, quitarme la culpa. Mira qué bonito, Paula, ya les contesté, a qué horas es el live, a las 10 de la mañana tengo uno, a la 1 de la tarde tengo otro. ¿Qué pasa con la sensación de insuficiencia hacia los otros? Es decir, siempre querer dar más porque siento que no es suficiente lo que ya di. Es muy posible que lo que pasa es que, mejor dicho, te lo voy a hacer con una pregunta. Revisa para quién no te sientes o no has sido suficiente. ¿Para quién sientes que no has sido suficiente? Entonces ya con esto vamos a cerrar. Hoy fue solamente un abrebocas. Están invitados el 16, el 17, el 18 por Instagram y por YouTube para que sigamos hablando de estos temas, de este tema del amor propio, de la desvalorización, de las enfermedades que se generan por falta de amor propio, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por estar ahí, muchas bendiciones. Y espero que nos veamos esta semana y que compartan la información con otras personas si sientes que esto te ha servido y que le puede ayudar a otras personas que conozcas, pues te agradecemos y esa persona te agradecerá mucho que lo compartas. Bendiciones y hasta prontito. Nos vemos el martes, que Dios y nosotros queremos, 10 de la mañana y 1 de la tarde. Hasta pronto. Chao.